Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Seguimos conversando con José Ignacio Guarino, él es analista financiero. Te dejo una consulta antes de irnos a la pausa y es que, bueno, estamos en una coyuntura país importante. Ya ha definido quién va a estar al mando del país por los próximos 5 años, según los datos de los próximos 6 años, ¿verdad? Según los datos que daba el Consejo Nacional Electoral. Y la necesaria vía para un acuerdo, más que un diálogo, un acuerdo nacional, más que un diálogo y más que esto es un plan para el país en materia económica. Sí. Mira, Venezuela en este momento, mucha gente habla, hay criterios como renuncia, dimisión, etcétera. A mí el que más me llama la atención yo creo que es concertación. Y no por hablar de concertación, tú estás de uno o de otro lado. Yo creo que ya aquí tenemos que decir somos venezolanos y particularmente en mi caso, y creo que el de muchos, no nos queremos ir de Venezuela. Para eso tiene que haber una negociación profunda en Venezuela. Tiene que haber garantías de que se van a cumplir los acuerdos. Económicamente es lo primero que hay que colocar sobre la mesa. Ya hay un presidente electo bajo las condiciones que sea, eso es tema de los políticos. Pero ya los que estamos del lado, que queremos trabajar por la economía, por las finanzas de Venezuela, creo que es el momento oportuno para que a todos nos llamen, sin importar si tenemos carné, no tenemos carné, si el corazón es rojo, amarillo o azul. Por lo menos el mío es tricolor y con 8 estrellas. Y siempre haciendo propuestas hacia el Ejecutivo Nacional. Pero del lado de allá tienen que abrir los oídos y abrir la mente, porque no todo lo que dice el señor Serrano Mansilla es lo que es. Y no tengo ninguna animadversión contra él, simple y llanamente que dicen que es como una especie de súper asesor económico, pero que tiene una visión que no es la correcta. Porque tenemos que ser serios, contundentes al decir que el modelo que él propone en ninguna parte del mundo ha sido viable, exitoso, factible, sostenible y sustentable en el tiempo. El señor Serrano estaba en Ecuador. Sí. Y ha hecho propuestas a Ecuador. Sí. En algún momento Ecuador estuvo bien. ¿Por qué aquí no? Porque tenía un presidente que era el señor Rafael Correa, que era un señor que tenía muchísima formación académica y además una viveza increíble. Entonces él combinaba, sabía escuchar, sabía plegarse, era práctico. Entonces, el que es pragmático sabe en qué momento tiene que hacer y en qué momento también hay que no hacer. Y eso lo hizo el señor Correa, el señor Evo Morales lo está haciendo. Entonces, no porque tú tengas visión socialista, tienes que tener una economía así, es muy bueno el tema, pero ese término de inversión social, por ejemplo, cuando tú haces inversión social, eso al final del día hay que llamarlo como eso es gasto, porque eso no regresa, pero está bien que se haga porque las personas en el país tienen que desarrollarse. Pero ¿cómo vamos a desarrollar a los venezolanos? ¿Dándole dádivas? No, hay que empezarles a dar educación, valores. El tema de la educación y la cultura bursátil, por ejemplo, la cultura financiera global en Venezuela, es tan grave que le das charlas, cursos a gremios profesionales y te preguntan si aquí existe la bolsa de valores, por ejemplo. ¿Cómo un país se va a desarrollar así? Y entonces queremos compararnos con Chile, queremos compararnos con Perú, queremos compararnos con México. Señores, primero tenemos que desarrollarnos desde lo interno, no tratar de exportar tampoco modelos. Ni el ruso, ni el cubano, ni el colombiano, ni el peruano, ni ninguno. Se tiene que construir con la idiosincrasia venezolana, que es bien particular. Señalas esto y recuerdo las palabras recientes de Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, y señalaba que el caso de Venezuela no podía ser comparado con Argentina, ni con Ecuador, ni con ninguno de estos países porque era particular y que cada país tenía sus fórmulas y tenía que llegar a sus fórmulas. Que lo que había ocurrido en Brasil no era lo mismo que podía ocurrir en Venezuela. Sin embargo, te pregunto además, hablas de que del lado del gobierno nacional, que son los que tienen que tomar decisiones, deben abrirse la mente y los oídos. Te consulto también del lado opositor, existe un Parlamento Nacional que, bueno, sigue allí instalado a pesar de que existe una Asamblea Nacional Constituyente a la par, que está trabajando en propuestas y en modelos económicos, que también debería abrir la mente y también debería aportar. Cuando vemos todo esto, ¿crees que existan técnicos en capacidad de hacer a un lado las diferencias políticas y centrarse en construir o tratar de por lo menos proponerle al Ejecutivo Nacional un modelo económico diferente que no tenga que ir en contra de toda la distribución social? Porque al final el socialismo más visto como vemos el socialismo español, como lo vemos en otros países, es una distribución
acertada Sí. de los ingresos a una parte de la La población más a la que lo acertada necesita. que se pueda. Porque como lo hemos hablado, la economía es una ciencia social que depende del comportamiento del hombre. Siempre va a haber subjetividades, lo cual no te va a permitir, y en todas partes hay pobreza. Lo que hay que tratar es luchar y combatir contra la pobreza. Y sí, y disculpa que te interrumpa, porque sé que tienes otra pregunta. Y en la oposición hay muy buenos técnicos, pero el problema es que cuando tú mezclas la política, que tiene una parte emocional demasiado importante, con la técnica, dicen que las pasiones ciegan. Y con esto no estoy diciendo, por favor, después no me revienten las redes sociales, que soy de una u otra tendencia. De ninguna. Venezolano, que quiere que esto se acomode, que tiene 3 años en un emprendimiento, en un mercado de valores que no está en el radar de nadie, porque ni siquiera el señor, el que era el candidato pseudo de la oposición, hablaba del mercado de valores. El presidente Maduro parece que nadie le habla del mercado de valores. Y eso es una de las soluciones para este grave problema. Pero aquí tú hablas de bolsa y se piensa que es para ricos, técnicos, que es un casino, que es para millonarios o que es un mercado delincuencial. Entonces ahí es cuando tú comienzas a ver los graves problemas que tenemos como sociedad, porque eso es un problema social. Es un problema de educación, existe un problema de educación y de formación. Totalmente. Por parte del venezolano, que bueno, también corresponde a cada quien su interés por formarse. Sí. En este caso quisiera además consultarte, y te lo dejaba antes de irnos a la pausa, si consideras que las sanciones que le ha impuesto el gobierno estadounidense al país van a limitar la puesta en práctica de cualquier tipo de plan económico que se diseñe, porque para un plan económico hace falta dinero. Mira, un plan económico, ya el Fondo Monetario Internacional habló, el Banco Interamericano de Desarrollo ya le debemos dinero a muchas instituciones multilaterales, a inversionistas. Y hasta ahora Venezuela ha tenido de alguna forma tanta suerte que los inversionistas aparentemente aprendieron de lo de Argentina y no han decidido hasta el momento activar el default, porque esa es otra cosa que hay que dejar clara, el default no lo activa el Estado, lo activan los tenedores de bonos a través de las cláusulas que tienen los bonos, que cada bono es un contrato. Eso es importantísimo que lo sepamos. Pero sí, obviamente las sanciones te limitan y te amarran, pero el gobierno norteamericano ha dejado claro que si el gobierno venezolano decide respetar ciertas y determinadas condiciones, ellos pueden flexibilizar lo que son las sanciones. Entonces, es un tema de parte y parte. Si el gobierno venezolano insiste en no ceder, pues bueno, las condiciones cada vez se irán poniendo peor. Y ya veremos cómo nos toca, como dicen, porque aquí nadie puede predecir que no va a haber o va a haber más o menos abastecimiento, desabastecimiento. Y el desabastecimiento aparentemente los venezolanos hay que hablarlo de manera descarnada, como que nos acostumbramos. Aquí ya tú ves a la gente haciendo cola sin problema. Entonces, también es un tema de cultura. Fíjate que todo termina cayendo en la sociedad. Y yo no soy sociólogo, quizás estoy cometiendo algunos errores, pero es una cosa eminentemente lógica, ¿no? Y de sentido común. Claro, finalmente el tema del mercado de valores. En este momento señalas que el default lo declaran los tenedores de bonos, no el gobierno. El gobierno deja de pagar y, bueno, se activan las demandas contra el Estado para estas cosas. Sí. Sin embargo, muchos de ellos ya tenían seguros de estos instrumentos y los han cobrado ya. Sí. Tendrían que ser estos fondos quienes tendrían que ir contra el Estado venezolano y activar demandas. Sí. Sabemos de algunas de ellas ya en proceso de revisión, no en demanda. Sí, sí. Y que el gobierno nacional tendría que enfrentarlas próximamente. Sí. Con las sanciones estadounidenses, la excusa del gobierno es que no tiene cómo enviar estos recursos y que se hace imposible. Pero vimos que llegaron 2 pagos y llegaron sin problemas y llegaron en el tiempo establecido, porque esos pagos tenían como garantía Citco. Sí. Me respondes al regreso de la pausa qué va a pasar con los tenedores de bono, porque viene un segundo semestre donde hay una cantidad importante que tienen que pagar. Ya volvemos.